Bueno, pues hemos hablado mucho de México, pero también faltan 10 días para la segunda vuelta electoral en el Perú, con el desenlace ya final en la contienda que se disputan Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Allá, esta semana, hace unos días, el asesinato de 16 personas en la comunidad de Braem ha incorporado a la conversación, sí, los temas de terrorismo, en particular al grupo Sendero Luminoso. Y en vista de estas circunstancias que queremos que nos ayude a dimensionar el evento y en el contexto en el que se está produciendo, le agradezco a Ricardo León, periodista y autor, que nos acompaña esta tarde, y debo agradecerte doblemente porque el día de ayer suspendimos nuestra conversación a raíz de un breaking news y hoy nos has tenido que esperar por otro breaking news de Washington. Primero que nada, gracias. Segundo, te pediría que nos digas qué debe saber la opinión pública sobre el incidente que hasta ahora no se ha dicho y que te parece relevante para entender primero el evento y después el contexto. No te preocupes por los breakings que nos interrumpen. Acá vivimos de eso. Esta semana hemos estado a punto de breaking news en breaking news. Efectivamente, este atentado narcoterrorista, es una forma en la que se le denomina, ocurre en medio de una campaña presidencial, una de las más difíciles que yo recuerde. La candidata más relacionada con una derecha conservadora, Keiko Fujimori, se enfrenta a Pedro Castillo, un dirigente sindical que está en la segunda vuelta, está arriba en las encuestas, y en cuyo entorno hay algunos personajes acusados denunciados por supuesta pertenencia o vínculos con estos remanentes de Sendero Luminoso. Entonces todo está muy polarizado. La palabra terrorismo ya venía escuchándose en toda esta campaña, solo que ahora se materializó. Este ataque de la noche del domingo en el valle del Braem, que es la mayor zona de producción de hoja de coca y de cocaína en todo el Perú, es también el escenario donde permanecen escondidos estos grupos remanentes del Sendero Luminoso original, el que ustedes conocen, el de Aymar Guzmán Reynoso, esta guerrilla polpotiana que quería instaurar el marxismo-leninismo, maoísmo, ¿no? Ya no es un grupo terrorista ideologizado o mantienen algunos discursos del pasado, pero ya no pretenden tomar el poder. Ellos ahora subsisten en este mundo ultraviolento del Valle del Braem por sus vínculos muy cercanos con el narcotráfico. Preguntarte entonces, ¿el Valle del Braem representa en la historia política del Perú en este contexto electoral qué? Pues muy poco, es una zona muy empobrecida. Es una zona muy empobrecida de la sierra y la selva, donde se produce más o menos el 40% de toda la cocaína que se produce en el Perú. Solo en el Braem se producen alrededor de 430 toneladas de clorhidrato de cocaína. Entonces los factores que subsisten ahí dentro, ¿no? La presencia de estos grupos armados y del narcotráfico, hacen que la verdadera disputa es por los territorios, ¿no? Las Fuerzas Armadas quieren dominar los territorios que ya viene dominando el llamado así militarizado Partido Comunista del Perú, como ellos se denominan. Repito, ya no son el Sendero original, pero tienen su ADN. Ya no son puramente narcotraficantes, aunque el gobierno de Estados Unidos los tiene como tal, sino una simbiosis de ambos. El efecto electoral se va a ver, faltan 10 días muy candentes de campaña, hay acusaciones mutuas, ¿no? En las redes sociales y en información misma. Se habla de que esto era el momento justo para un atentado terrorista, mientras que por otro lado reaparecen los fantasmas del terrorismo más salvaje que se vivió aquí desde los 80. Lo cierto es que las víctimas de este muy cruento atentado estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Parece ser que los terroristas fueron a buscar a informantes de la policía, se desató un enfrentamiento muy duro y murieron 16 personas de la manera más atroz, ¿no? Por lo tanto, en relación con lo que acabas de decir, preguntarte, este no es el principio de algo más, sino es una continuación entonces de lo que se vive directamente en este foco, en este Valle del Braem, y no hay más que eso, ¿o qué estás anticipando ya en el horizonte? No, es una continuación. Esto ya venía sucediendo, ¿no? Hace 20 años están los grupos remanentes, disidentes de Sendero Luminoso, están en el Braem hace más o menos 20 años. Esto no es nuevo.
lo que es nuevo y lo que llama mucho la atención y lo que asusta, sí, un poco, es estas matanzas tan escandalosas, tan catastróficas, ¿no? Estamos hablando de incluso niños atacados y fallecidos, de incineración de cuerpos, es algo bien difícil de describir en un pueblo, pero es en pueblos que ya estaban tomados por el narcoterrorismo, ¿no? En esos pueblos ya se vivía esa guerra. En Lima, lo sabemos, cada vez que ocurren nuestros atentados, Lima está, no sé, a 600 kilómetros probablemente de distancia, pero no es que el terrorismo vaya a regresar a las ciudades y que vaya a haber coches bomba y estas cosas que hubo en los 80s y 90s. Eso lo veo bastante lejano. Pues qué bueno que nos traes esta perspectiva, porque sí quería yo preguntarte así abierto, que nos dijeras tu interpretación de los hechos y escucharlo a partir de tu experiencia como periodista y seguidor de estos temas, Ricardo. Gracias por esta entrevista. Regreso. Muchas gracias a ustedes.